La triste vida y el final de Shem Howard. Samuel Horwich, conocido profesionalmente como Shem Howard, nació el 11 de marzo de 1895 en Manhattan, Nueva York, y se crió en Brooklyn. Fue el tercero de 5 hermanos de padres judíos lituanos, Salomon Horwich y Jenny Horwich. Irving y Jack eran sus hermanos mayores, Moses Moe y Jeremy Curly sus hermanos menores. El primer nombre de Howard, Samuel, en honor a su abuelo, le afligía de algún modo, y sus padres y hermanos solían llamarlo Sam. El hermano de Shem, Moe Howard, comenzó en el negocio del espectáculo a una edad temprana, tanto en escenarios como en películas. Moe y Shem finalmente probaron sus habilidades como comediantes con Cara Negra, un estilo de espectáculo de actores con una actuación que llamaron Howard y Howard, un estudio en negro. Al mismo tiempo estaban trabajando en un circuito de variedades, sin dar atención al maquillaje. En 1922, Moe se asoció con su amigo de la infancia, Ted Haley, convirtiéndose en una estrella de variedades. Un día, Moe vio a su hermano Shem en las gradas y le gritó desde el escenario. Whitey Shem respondió con un grito y subió al escenario. A partir de entonces, formó parte de la acción, comúnmente conocida como Ted Haley and His Stooges. Los hermanos Howard fueron los Stooges originales. Larry Fine se les unió en marzo de 1928. En el escenario, Haley cantaba y contaba chistes, mientras 3 ruidosos hombres se interponían en su camino, y Haley respondía verbal y físicamente. Shem interpretó a un bombero torpe en la primera película de Stooges, Soups to Nuts, en 1930, la única película en la que interpretó a uno de los pandilleros de Haley. Después de estar en desacuerdo con Haley, en agosto de 1930, Moe, Larry y Shem se fueron para mostrar su propia obra, Howard, Fine and Howard, uniéndose así a la variedad RKO. Se estrenaron en el Paramount Theater de Los Ángeles el 28 de agosto de 1930. En 1931 agregaron Three Lost Souls al título de la obra y tomaron a Jack Walsh como su hombre heterosexual. Moe, Larry y Shem continuaron hasta julio de 1932, cuando Ted Haley se acercó a ellos para colaborar nuevamente para la revista de Broadway The Schubert's Passing Show of 1932, ellos aceptaron la oferta. A pesar de sus diferencias en su pasado, Moe sabía que una asociación con Haley, conocida a nivel nacional, brindaría una oportunidad que los 3 cómicos no podrían alcanzar por sí mismos. El 16 de agosto de 1932, durante una disputa contractual, Haley dejó la revista Schubert durante los ensayos. 3 días después, cansado de lo que veía como el tratamiento dominante de Haley hacia la carrera de Stooges, Shem dejó el programa de Haley por Passing Show, que terminó en septiembre. Fue el escaparate de la gira y después de las críticas en Detroit y Cincinnati. Shem se dispuso a formar su propia obra y actuó en la carretera durante unos meses. Fue a los estudios Vitaphone en Brooklyn para tener la oportunidad de filmar en mayo de 1933. Cuando se separó de Haley, Shem fue reemplazado inmediatamente por su hermano. Shem Howard, como muchos artistas de Nueva York, encontró trabajo en el estudio Vitaphone en Brooklyn. Inicialmente, solo interpretó papeles menores en comedias de Vitaphone, Roscoe Arbuckle, mostrando su aspecto cómico. Fue solo asignado a papeles de orador y de asistencia. Apareció con Jack Haley, Ben Blue y Gus Shy en el cómic de Vitaphone. Luego coprotagonizó con Harry Gribon, Daphne Pollard y Johnny Burkers, y finalmente protagonizó 2 de sus propias comedias. Un breve clip de Gribon Howard, Art Trouble, de 1934, presentó a un desconocido James Stewart en su primer papel en un largometraje. La chica de la convención de 1935,
una productora independiente, presentó a Shemp en el raro papel heterosexual de un chantajista y un presunto asesino. A finales de 1935, Vitaphone obtuvo la licencia para producir una comedia corta basada en el cómic Joe Palooka. Shemp fue elegido como Nobby Walsh, y aunque solo era un personaje secundario, se convirtió en la pieza central de la serie, con Johnny Berkers y Lee Weber como sus opuestos. Coprotagonizó los primeros 7 pares de cortos lanzados en 1936 y 1937, 9 de ellos producidos por Vitaphone y los 2 últimos después de que Shemp dejara la empresa. Lejos de Vitaphone, Howard intenta liderar su propio grupo de títeres, en la fracasada comedia de Van Buren, El cuchillo de la fiesta. Fue un raro fracaso en una exitosa carrera en solitario. En 1937 siguió el ejemplo de sus hermanos, mudándose a Cisjordania y asumiendo papeles secundarios en varios estudios, principalmente Columbia Pictures y Universal. Entre los años 1938 y 1940 y 1944 y 1946, Howard apareció en comedias de Columbia, protagonizadas por Andy Clyde, The Glove Slingers de Brendel y otras también de Columbia con Tom Kennedy. Le dieron su propia película principal en 1944. Cuando estaba trabajando para Columbia es cuando su hermano Carly sufre un derrame cerebral, el 6 de mayo de 1946. En enero de 1945, Shemp reemplazó a Carly apareciendo en el Teatro St. Charles en Nueva Orleans. Shemp acepta reemplazar a Carly con los famosos pantalones cortos Stutch de Columbia, sabiendo que si se niega, Moe y Larry perderán sus trabajos. Tenía la intención de quedarse solo hasta que Carly se recuperase, pero a medida que la condición de Carly empeoraba, estaba claro que la asociación de Shemp con Stutch sería permanente. Carly murió el 18 de enero de 1952, a la edad de 48 años. El tercer papel de Shemp Stutch es muy diferente al de Carly. Si bien todavía puede soportar el abuso de las payasadas de Moe, es un hombre más halagador que el enérgico Carly. Durante este periodo, The Three Stooges aparece en televisión en vivo. El martes 19 de octubre de 1948, con Milton Berle en su espectáculo Texaco Star Theater. En total, Shemp aparece con Moe y Larry en 73 piezas cortas, o 77, contando los 4 cánticos realizados después de la muerte de Shemp. El trío también realizó el largometraje Gold Raiders, de 1951. Shemp sufre un derrame cerebral leve en noviembre de 1952, pero se recupera en unas pocas semanas. En septiembre de 1925, Shemp se casa con Gertrude Frank, una neoyorquina. Tienen un hijo, Morton, nacido el 26 de febrero de 1927. Gertrude Frank Howard llega a vivir más que su esposo y su hijo. Sigue viva cuando el hermano de su padre, Barney Frank, nacido en 1940, se convierte en el miembro del Congreso de los Estados Unidos. El padre de Barney Frank era primo hermano de la esposa de Shemp. Shemp usaba su apariencia algo campestre para efectos cómicos, a menudo atacando de una manera extraña o dejando que su cabello se ensuciase. Incluso actuó junto a un doble de riesgo, abiertamente diciendo que era el hombre más feo de Hollywood. Conocido por sus miedos, incluía aviones, coches, perros y agua. Shemp estuvo involucrado en un accidente de conducción cuando era adolescente y nunca obtuvo una licencia de conducir. El 22 de noviembre de 1955, Shemp se reunía con sus asociados Al Winston y Bobby Silverman. Lamentablemente, mientras conducía a casa esa noche, Shemp muere de un ataque cardíaco mayor, a la edad de 60 años. Estaba contando un chiste y mintiendo, encendiendo un cigarro, y de repente cayó sobre el regazo de Winston. Shemp Howard está enterrado en una cripta, en un mausoleo interior, en el cementerio Home of Peace, en el este de Los Ángeles.